¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, hermanos en la fe también. Hoy quiero primeramente decirte que Cristo te ama y que Dios está interesado en ti, en tu familia. Y pasando al punto principal, quiero motivarte a escuchar esta reflexión que voy a contarte en esta tarde. Es una historia muy bella, una historia muy hermosa, que está citada en Lucas capítulo 8, versículos prácticamente del 40 al 55, donde encontramos dos acontecimientos, acontecimientos muy sobresalientes dentro del ministerio de Jesús. Y yo quiero en esta hora motivarte a que lo escuches. Si abriste este video, no te vayas sin escucharlo hasta el final. Hoy nos vamos a quedar con un acontecimiento solamente, con aquella mujer que padecía de flujo de sangre. Se encuentran dos acontecimientos porque al comienzo de esta historia observamos que va un hombre a buscar a Jesús de nombre Jairo, porque su hija está sumamente enferma, está grave, está en sus últimas horas de vida. Y no le queda otro recurso que ir a Jesús, porque la Biblia dice que era un alto dignatario de la sinagoga. Eso quiere decir que este hombre tenía mucha influencia, tenía mucho poder, tenía mucho dinero. Y queda muy claro que Jairo no pudo salvar la vida de su hija por cuestiones médicas, porque obviamente se necesita muchas veces el poder de Dios, porque muchas veces Dios permite que el ser humano sea sanado por la ciencia médica, que es muy buena también, no estoy haciéndola a un lado, pero otras veces Dios se hace presente mostrándonos que solamente Él tiene el control de la vida. Pero hoy en esta tarde vamos a enfocarnos en una mujer que estaba allí a las afueras de Jerusalén, porque el Señor sabía que iba a pasar por allí, por ese lugar. Y la Biblia dice que llegó este hombre a mover a Jesús para que fuera a la casa de Jairo, pero mientras tomaban el camino, porque Jesús siempre está dispuesto a ayudarnos, mientras tomaban el camino, mucha gente le oprimía y mucha gente le seguía. Estaba una multitud allí. Jesús había regresado a su casa y la gente lo recibió con gozo. Entonces, allí la multitud estaba presente y se alborotaban al ver a Jesús, porque Jesús movía un poder sobrenatural, haciendo milagros, prodigios. Y mientras iba caminando rumbo a la casa de Jairo, obviamente para sanar a su hija, dice que en el trayecto del camino, dice aquí, yo le quiero leer la historia, dice de los versículos 43 al 46 de Lucas 8, dice así: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado?
Todos lo negaban, y dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y preguntas: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he sentido que ha salido poder de mí. Yo quiero mostrarte esta historia, porque fíjate que esta mujer se atrevió, se arriesgó. Por eso yo le puse esta reflexión: esfuérzate por tu milagro. Esta mujer se atrevió, se arriesgó. ¿Por qué se atrevió? Porque atreverse en una desilusión tan grande como la que ella tenía, no hace falta, la Biblia no lo dice, pero no hace falta entender esto, porque esta mujer había gastado todo su dinero. Durante 12 años esta mujer había estado invirtiendo dinero en esa enfermedad y no había sido curada por nada, por ningún médico. Y resulta que cuando escucha hablar de Jesús y sabe que cuando ve la multitud, sabe que es Jesús quien viene allí, ella se encuentra tal vez en las afueras de la ciudad, porque una mujer que padecía de flujo de sangre, ese tipo de personas no podían tener contacto con el templo, no podían entrar al templo a orar, no podían ni a los atrios siquiera se les permitía entrar. Esas mujeres estaban prácticamente limitadas con respecto a las cosas religiosas que se movían en esos lugares, en esos tiempos. De manera que esta mujer se sentía fracasada, se sentía no sé cómo decirlo, pero se sentía muy frustrada, ella se sentía desanimada. Pero aún así, por eso es que, repito, le puse a esta reflexión: esfuérzate por tu milagro. Porque ella aún así tomó fuerzas de flaqueza y sabe que se metió entre la multitud, se esforzó. Otro evangelio dice, como el de Mateo, dice que ella pensaba entre sí, diciendo: si tan solo lograre tocar el borde de su manto, yo seré salva y seré sana. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué era tan difícil tocar a Jesús? ¿Por qué era tan difícil? Porque la Biblia registra que había una multitud. Y una de las cosas que van a impedirte acercarte a Jesús son los miles de pensamientos que se te van a venir a la cabeza. ¿Qué van a decir mis vecinos? ¿Qué van a decir mis amigos con los que yo tomaba, con los que yo me drogaba, con los que yo me iba de fiesta? ¿Qué van a decir ahora si yo quiero acercarme a Jesús? Por eso es que demanda un gran esfuerzo el milagro de la vida, el milagro obviamente de la vida eterna. No es fácil buscar a Jesús. Muchos dicen ligeramente que es fácil. Yo soy testigo que no es fácil buscar a Dios. Es difícil, hay que vencer obstáculos, hay que negarse a sí mismo, hay que ir, hay que tomar esfuerzo. Esta mujer nos da una pequeña luz de cómo buscar a Jesús, de cómo acercarse a Jesús. Nos dice que ella se esforzó entre la multitud y decía: si tan solo lograre tocar el borde de su manto, yo seré sana y seré salva. Ojo con esto, porque realmente decir esta mujer: si tan solo lograre tocar el borde de su manto, nos da a entender que era muy difícil acercarse a Jesús. Era muy difícil alcanzar el milagro que tanto ella había deseado. Había muchos obstáculos en ese lugar. Había una multitud que oprimía a Jesús. Todos querían tocar a Jesús. Todos querían acercarse a Él. Por lo tanto, se jaloneaban, se estiraban y se empujaban unos entre sí. Tanto que cuando Jesús pregunta: ¿quién me ha tocado?, dice claramente, donde les acabo de leer, que Pedro y con los que él iba, dice que le dijeron: Maestro, si la multitud te aprieta y te empuja y te oprime y todavía preguntas: ¿quién me ha tocado? Y dice: alguien me ha tocado, porque poder salió de mí. Ojo con esto. Tú puedes decir que amas a Cristo, tú puedes decir que estás con Dios,
Tú puedes decir que estás congregándote en una iglesia, pero tú puedes estar incluso congregándote cada 8 días o los días que la iglesia tiene servicios, pero ojo, no todos tocan a Jesús. No todos tocan a Jesús. No todos tocan el corazón de Dios. Es importante que cuando nosotros vamos a la iglesia a congregarnos, es importante preocuparnos por tocar el corazón de Dios. Esforzarnos como esta mujer se esforzó para tocar el corazón de Dios. Ella decía, si tan solo lograre tocar el borde de su manto, yo seré salva. Y eso lo podemos encontrar también en Mateo capítulo 9. No es difícil entender que la mujer esta era una mujer que, como muchos por allí, pueden estar decepcionados de la vida. No es difícil entender que esta mujer pudo haber estado desilusionada en vista que había gastado todos sus ahorros para alcanzar la sanidad y realmente no la podía alcanzar. ¿Por qué? Porque necesitaba algo, necesitaba a Dios, necesitaba a Cristo. Nosotros estamos muy acostumbrados a seguir a Jesús, a hablar de Jesús, a pregonar o a decir me congrego en una iglesia, pero no es fácil, mis amigos, no es fácil. Nos dice Mateo 9, 18 al 26, encontramos también este acontecimiento. Mateo 9, 18 al 26 nos habla de una manera un poco diferente, pero a la vez enfoca al mismo milagro. No es fácil acercarse a Jesús. Siempre la multitud, en todos los evangelios que narra la historia de esta mujer del flujo de sangre, nos menciona la multitud, y nos menciona la multitud por algo. No es fácil acercarte a Dios, no es fácil. Repito, ¿qué van a decir tus amigos? ¿Qué van a decir tus amistades cuando tú comienzas a buscar de Dios? No es fácil, es muy difícil acercarse a Dios. Existen los problemas, existen los obstáculos de la vida. Por eso aquí encontramos en Mateo 9, 18, prácticamente al 34, la misma historia, los mismos dos acontecimientos. Y es que muchas personas piensan que es fácil nada más acercarnos al Señor cuando estamos en el problema, cuando estamos en la dificultad, cuando ya no tenemos otra salida. Es comprensible porque yo pasé por allí. Como humano es comprensible que uno busca primero los médicos. Esta mujer primero se preocupó, sí, primero por su salud. Y la primera opción que tomó fue buscar a los médicos. Ella no buscó otra opción, tal vez porque no había tenido la experiencia de tener a Jesús tan cerca y no poderlo alcanzar. Hoy en día tenemos a Jesús tan cerca y lamentablemente muchos no lo alcanzan. ¿Por qué no lo alcanzan? Porque no hay un esfuerzo por parte de esas personas. No hay un esfuerzo. Muchas veces Jesús está tan cerca de nosotros, pero no nos esforzamos a alcanzarlo como esta mujer se esforzó y decía, si tan solo lograre tocar el borde de su manto, yo seré salvo. Y dice, una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto, porque decía en sí misma, oiga esto, con solo tocar su manto seré salva. Esa mujer estaba camino a la muerte. Esa mujer, seré salva, significa que la enfermedad que tenía era mortal.
Una de las cosas que podemos ver aquí, que esta mujer se esforzó, y uno de los problemas que tenía primeramente era su enfermedad. La enfermedad la debilitaba. Era un flujo de sangre en esa mujer. Y que no era cualquier flujo de sangre. Era un sangrado que, imagínense, cuando una persona se desangra, se debilita. Esa mujer estaba debilitada. Esa mujer no tenía fuerza. Y aún así sacó fuerzas de flaqueza. Y se esforzó para alcanzar su milagro. Nosotros queremos las cosas fáciles. No son fáciles las cosas en Dios. Hay que esforzarnos, hay que pagar un precio. Esta mujer del flujo de sangre tuvo que pagar un precio. Se arriesgó y creyó que era fácil acercarse a Jesús, pero cuando miró la multitud, se quedó en la orilla y dijo, mucha multitud rodea a Jesús, y pensó entre sí, si tan solo logro tocar el borde de su manto, yo seré salva. ¿Por qué salva? Porque esta mujer estaba desahuciada por los médicos. Me imagino que los médicos le dijeron a esta mujer, tú ya no tienes remedio, como cuando una persona tiene cáncer terminal. Me imagino que esta mujer había recibido esa noticia tan impactante por parte de los médicos, pero ella decía con aquella fe, si tan solo lograre tocar el borde de su manto, yo seré salva, porque estaba destinada a morir esta mujer. Qué tremendo es cuando nosotros, aún en medio de la enfermedad, no clamamos a Jesús. Aún en medio de la enfermedad, lo que hacemos si tenemos dinero, es decir, tengo el poder, tengo dinero, yo voy a buscar al mejor médico, me voy a Estados Unidos y busco los mejores médicos en Estados Unidos, qué sé yo, hay gente que así lo hace, pero quiero decirte en esta hora que solamente Cristo Jesús puede hacer un milagro. Cuando la ciencia médica te desahució, cuando la ciencia médica te dice ya no hay remedio, déjame decirte que Jesús puede hacer el milagro en tu vida, pero necesitas esforzarte, necesitas hacer lo que esta mujer hizo. Dice que no le importó la multitud, ella se fue. Yo puedo entender que esta mujer se fue arrastrando para que no la miraran, porque si, ojo, ¿por qué digo esto? Porque si a ella la miran, porque era una mujer conocida, por causa de su enfermedad era conocida, quien padecía de lepra, quien padecía de alguna enfermedad contagiosa, déjame decirte que se hacía muy reconocido en esa época, y ella era reconocida. Ella se esforzó y se fue por detrás de la multitud y se esforzó a tocar el manto de Jesús. Uno, porque si a ella la descubrían, podía terminar en tragedia. La podían apedrear en ese momento. Podía decirle que porque había violado las reglas que estrictamente los religiosos de esa época le habían dado. ¿Por qué las había violado? Y ella era camino de muerte. ¿Por qué? Dos cosas. Camino de muerte por su enfermedad y la otra, camino de muerte porque si la descubren, hubiese muerto esa mujer bajo la ley judía de aquellos tiempos. Arriesgarse a tocar a Jesús demanda esfuerzo por donde quiera que lo busquemos. Debemos esforzarnos por el milagro. No es fácil conquistar el corazón de Dios. No es fácil tocar el corazón de Cristo, porque Cristo dice claramente, cuando aquellos hombres le dijeron, Maestro, la multitud te aprieta, y dice, ¿quién me ha tocado? Obviamente, mire amigo, hermano, un artista de renombre cuando llega a un lugar, hermano, amigo, yo me ha tocado ver cómo se agolpa la multitud, a abrazarlo, a darle besos, mi alma alaba al Señor, y esta vez era el maestro de maestros, el Señor de señores que estaba ahí. ¿Usted cree que la gente no se amontonaba para verlo? Si a un hombre mortal se le agolpa para abrazarlo, para besarlo, imagínese a Jesús. De manera que la gente estaba amotinada en ese lugar y Pedro le dice, pero maestro, la multitud te aprieta y todavía preguntas, ¿quién me ha tocado? Mire, amigo, hermano, tocar a Jesús no es fácil. Hablar de Jesús es fácil. Ir a una iglesia es fácil. Leer una Biblia es fácil. Orar es fácil. Pero tocar el corazón de Jesús, allí está lo bueno.
arrancarle poder a Jesús, porque Jesús dice, alguien me ha tocado. ¿Por qué? No es cualquiera. Muchos me han tocado aquí, pero no han arrancado nada de mí. Dice, y luego le dice Jesús, porque poder salió de mí. Muchos me han tocado, pero nadie me ha convencido. Ojo con esto, Jesús es especial. O sea que quiero decirte que Jesús quiere que vayas con un corazón contrito y humillado, no con un corazón lleno de arrogancia, lleno de falsedad. Tú tienes que reconocer, Señor, vengo a ti porque soy un pecador. Vengo a ti porque soy un falto delante de ti. Vengo a ti porque solamente en ti encuentro el oportuno socorro. Tenemos que pensar así. Vengo a ti para que me ayudes a perdonar, porque yo no puedo perdonar a mi enemigo. Hay alguien que me ha hecho mucho daño y no lo puedo perdonar. Vengo a ti para que me ayudes. Así quiere Jesús que toque en su corazón de esta manera. Yo te invito, amigo, amiga, que te esfuerce. Yo estoy haciendo lo propio. Que te esfuerce por tu milagro. Que te esfuerces. Esfuérzate por tu milagro. Tomé como figura a esta mujer de flujo de sangre porque es una mujer que aparece en la Biblia esforzada, venciendo retos, conquistando la gloria de Dios, llenando al Señor de misericordia. Fíjate, llenando al Señor de misericordia. Lo tocó y poder salió. Esta mujer, tan solo el pensamiento que tenía, dice que decía dentro de sí, si tan solo lograre tocar el borde de su manto. La multitud lo abrazaba, lo apretaba, lo oprimía, mientras que esta mujer se conformaba con tan solo tocar el borde de su manto. Un poquito de él, un poquito de él. Y entonces Jesús, al sentir que esta mujer se había esforzado por tocar el borde de su manto, porque no se quería dar a conocer esta mujer, dice la historia, porque había problemas y se daban cuenta que esta mujer había tocado al maestro. Había problemas. No quería darse a conocer esta mujer, por lo tanto, la historia dice que ella se acercó por detrás. Ojo, por detrás. Había un por qué ella se acercara por detrás, por la enfermedad que tenía y por las reglas tan estrictas que había en el pueblo judío de esa época. Sabía que si se sentía descubierta o si la descubrían, hasta allí llegaba su vida. Era peligroso lo que esta mujer hizo en ese tiempo. Fue muy peligroso, se arriesgó. Y arriesgarse a tocar a Jesús es importante. Mire, el narcotraficante se arriesga a transportar unas toneladas de droga a Estados Unidos, se arriesga su libertad y sobre todo su vida. Y nosotros, tan fácil que la tenemos, nos vamos a arriesgar para alcanzar la misericordia de Dios. Esta mujer se arriesgó para alcanzar la misericordia de Dios. Yo te invito, amiga, amigo, hermano que me escucha, esforcemos. No es nada más ser un religioso de la historia, es ser un hombre de fe. Mi madre estuvo enferma mucho tiempo. Yo fui criticado por mi propia familia diciendo que esto, lo otro. Y ¿sabe qué? Y yo orando al Señor por mi mamá, yo orando al Señor por mi hermano, por mi hermana, orando, Señor, quiero arrancar poder de ti, Señor, quiero arrancar, el dinero no basta, el dinero no alcanza, el dinero no tenemos, el dinero no hay, pero creemos en un Dios todopoderoso, y mi mamá está sana, para la gloria de Dios. Los médicos le dijeron que no tenía solución, y allí está. Oramos por ella. Tenemos que alcanzar la misericordia de Dios. Tenemos que alcanzar, esforzarnos, creer en lo que Cristo puede hacer por nosotros. Te invito, amiga, amigo. Quiero abrir un paréntesis y saludar a mi prima Natalie. Dios te bendiga, hija. Saludos. También
a otra prima también, Natalí, Dios te bendiga, buenas noches, saludos también para todos ustedes, un abrazo, saludos para tu mamá, ayer estuve hablando con ella, Dios que la bendiga también. Bueno, cerramos, amigos, esta transmisión, esta reflexión. Yo espero y te motives a esforzarte, a buscar a Jesús. No es fácil, muchos la creen fácil, no. Si no, pregúntenle a esta mujer en Mateo capítulo 9, versículos 18 al 37, perdón. Pregúntenle a esta mujer se esforzó, esta mujer se arriesgó, esta mujer nos deja una muestra clara que acercarse a Jesús, mientras que unos andaban allí, alborotados, apretando a Jesús, allí, no arrancaban nada de él, no arrancaban nada, pero ojo, que cuando Jesús dice que tenemos que tener a Jesús en nuestro corazón, es porque ya lo conquistamos, es porque ya conquistamos su misericordia, es porque ya estamos con Él, es porque Él ya nos miró, es porque Él ya está guiando nuestras vidas. Eso es tocar el corazón de Jesús. Dios te bendiga en esta noche. Bendiciones para todos ustedes. Un abrazo también para los que verán el video más tarde. Bendiciones. En el nombre de Jesús me despido. Amén.